Molt bon dia. A veure, és la primera vegada a temporada alta, tot i que fa 29 anys ja que fem festival, que hi ha la Companyia Nacional de Teatro Clásico. Hi havia estat 2 o 3 vegades en Marcillac, amb qui havíem fet coses conjuntament quan era director de la companyia, però no en un espectacle de la companyia. I això a mi em fa especial il·lusió. Em fa especial il·lusió perquè ho sento, i això és una cosa pornogràfica personal, a mi m'agraden els clàssics també, no només m'agraden les grans modernitats, dels clàssics ve tot. Després, perquè la Companyia Nacional de Teatro Clásico no solament fa clàssics, sinó que fa una cosa que aquest país, que Espanya no sap fer gaire ningú, que és dir els clàssics com s'han de dir. Això és una cosa que impressiona. Nosaltres, a Catalunya, és un dels efectes grossos que tenim, i que tenen els actors, i això és una cosa que impressiona, és una lliçó. Em fa també especial il·lusió que hi hagi Lluís Lomar. Lomar ja sabeu que precisament aquest any ha donat el Max per la neta del senyor Lim, que era una producció de temporada alta, de fa un temps, és un home que ha estat al festival moltíssimes vegades, i ara veiem una cosa amb mi palabras, San Juan de la Cruz, que no és estrictament el que en diríem un espectacle, sinó que és una lectura muntada, una missa més pas, que diuen els francesos, però que és una cosa que toca molt en el que estem vivint ara. És a dir, un moment en què el tenir ja no compta gaire, el que compta cada vegada més és el ser, que és una mica el que defensava també Sant Juan de la Cruz, i en què la renúncia no és o no ha estat volguda, sinó el que hem de fer ara, sinó que és imposada, ens ve donada. Per tant, jo crec que això ens pot donar unes certes vies de dir què passa ara i cap on hem d'anar. Aquí, en Lomar, el Lluís ve acompanyat, és a dir, podríem dir que són 3 tenors, o millor dit, 2 tenors i una soprano, que és amb l'Adriana Alfores d'una banda i de l'altra amb l'Emili Rogalla, que és el pianista que toca les funcions de Montpou. Però això és el que explicarà una mica en Lluís Lomar. M'agradaria que en aquesta vinguda de la Companyia Nacional de Teatro Clásico s'inaugurés una nova època en què potser no cada any, però sovint poguéssim tenir a temporada alta algun dels espectacles de la Companyia Nacional de Teatro Clásico. Em sembla que és el moment que Lluís expliqui una mica què és Alma i Palabra, una cosa que va sortir en un moment determinat per fer en un espai que no era teatral, i que és, per tant, el que veurem nosaltres aquí a Girona el diumenge. Lluís, tu mateix ara quan et donin veu. Hola, molt bon dia, muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias a Salvador Suñé, ¿no? por el interés de que realmente la Compañía Nacional de Teatro Clásico esté en el festival, y es verdad porque lo hemos hablado y estamos trabajando en ello, y además los tiempos son los que son, pero con la voluntad de establecer una presencia, de que esto sea como una declaración de intenciones también, un punto de partida de que la compañía pueda estar presente más veces en el marco de ese festival, que es el festival más importante, ¿no? en Cataluña, en España, y que es un festival sin duda de referencia. Ya lo ha dicho Salvador Suñé, pero antes que hablar del espectáculo, pues eso, poner en valor que esté con nosotros Adriana Ozores, una figura que evidentemente que tiene su valor en toda su trayectoria profesional, pero que además tiene un vínculo muy especial ligado a lo que es la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que fue pieza fundamental en los primeros 10 años y en el momento de su creación al lado de Adolfo Marsillac. Y también, por otro lado, pues tenemos al maestro pianista Emili Rogalla, que es, digamos, una de las voces más significadas en todo lo que es el material de Frédéric Mompou, ¿no? Entonces, Alma y Palabra es un nuevo ciclo que entra en esa etapa que hemos iniciado desde que yo fui nombrado director de la compañía, con la voluntad de crear o de dar espacio a voces que nos parecen que son absolutamente relevantes o indispensables dentro de la literatura fundamentalmente castellana, española.
San Juan de la Cruz es quizá uno de los mejores poetas en lengua castellana que hayan existido jamás, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que eso era motivo suficiente para que ese nuevo ciclo pues, fuera inaugurado con una figura tan y tan relevante. Un poco cogiendo lo que decía Suñé, ¿no? Salvador Suñé, en el sentido de que nosotros empezamos en el espectáculo hablando de que vivimos, ¿no? el desasosiego, ¿no? Para ponerlos un poco en palabras del propio San Juan de la Cruz. Ahora más que nunca, además de las circunstancias que estamos viviendo, el desasosiego es algo quizá que ha acompañado a la humanidad a lo largo de siempre, pero que ahora sabemos qué quiere decir ese desasosiego. Y que también, como empezamos diciendo en el espectáculo, ¿no? Desde ese desasosiego muchas veces esto nos lleva pues, a recurrir a filosofías, místicos, ¿no? Y pues ahí, ¿no? el taoísmo, el zen, el yoga, el budismo, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de algo que tenemos muy cerca, que es nuestra literatura mística más profunda, ¿no? Que es, bueno, y ejemplos, puede ser Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, y en este caso San Juan de la Cruz, ¿no? A veces ha ocurrido, ¿no? Decir que vamos como buscando por todos los rincones del planeta herramientas que nos sirvan para poder, ¿no? Poder manejarnos en este desasosiego, y muchas veces de la otra punta del planeta te dicen, no, ¿qué haces aquí? Pero si aquí tienes tenéis a uno de los más grandes maestros. Entonces hay en esa voluntad de alma y palabra una función, no sé si reivindicativa, pero sí divulgativa. O sea que San Juan de la Cruz, la poesía mística, no es algo que está guardado en un cajón y que tiene un valor, ¿no? Para los eruditos de que es el mejor poeta, sino que es una herramienta de utilidad. Entonces, nuestra labor fundamental es hacer darle ese carácter, acercarnos por un lado a la persona y sobre todo a su obra, o sea, porque es de una inmensidad, pero sobre todo es de que es útil, de que es algo para ser utilizado. Entonces, yo creo que eso solo ya nos llena de sentido el hecho de intentar, en la medida de lo posible, que también va ligado un poco con el espíritu que nosotros queremos imbuir a todo lo que es el proyecto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es sacarlo del concepto museístico. Esto ya lo decía Marsillac en su momento, ¿no? O sea, huir de la idea de museo para realmente ver que esos materiales tienen sentido ahora y aquí, ¿no? Ahí pues, nos habla evidentemente del desapego, como decía Suñé, ¿no? O sea, esa confrontación entre el tener y el ser, ¿no? Pero ese ser, ese camino hacia Dios, que al final no deja de ser el camino hacia uno mismo, no es un camino de flores, ¿no? O sea, que es un camino de compromiso, es un camino de búsqueda de lo absoluto, pero sobre todo también lo que tiene mucho sentido es de que él te lo cuenta y te lo transmite desde un sitio en que te hace creer que eso es posible, ¿no? Que no es una quimera. Entonces, pues yo creo que esto ha sido, como digo, la idea fundamental. En cuanto ahí, yo creo que el encuentro con Adriana y el encuentro con Emili somos tres almas que compartimos una inquietud, evidentemente profesional, pero también de sentido de vida. Creo que eso es un añadido también en lo que hemos pretendido hacer el espectáculo, porque no solo vamos a hacer un espectáculo recital, sino que también están nuestras voces personales de lo que supone o de cómo nos habla a nosotros este material, y entonces esto yo creo que es algo fantástico porque se ha dado, ¿no? No es algo que si lo tienes que buscar pues es más difícil, pero en nosotros se ha producido o está esa conexión. Por otro lado, también, pues eso es lo que ya he dicho antes, poner en valor la figura de Adriana Ozores, pues que, bueno, ella lleva toda una experiencia y un saber muy grande con el verso, con la palabra, y entonces aquí pues también tenemos la oportunidad de que Adriana nos regale y que podamos disfrutar y que podamos descubrir a San Juan a través de Adriana. Y eso pues realmente es algo también que quiero poner en valor porque es
algo muy importante dentro del espectáculo. Y por último, Emili Brugalla, o sea, hay 3 elementos que hemos puesto. Nuestra idea es teatro vacío, hay un piano de cola, hay una imagen que la pintura, ¿no? En este caso el Cristo de Velázquez, que está en una reproducción, lógicamente, que está presente en el escenario, y la música callada de Frédéric Mompou, que es una música inspirada en un verso del Cántico Espiritual. Entonces, es como también a través del arte, o sea, en este caso de la literatura, de la poesía, de la música y de la pintura, el hecho y también dar un sentido a que el arte nos permite hacer ese viaje hacia lo absoluto, a ese viaje hacia la esencia del ser humano. Y entonces la suma de estos 3 pues, también es una de las cosas sobre las que apoyamos el recital que vais a ver el domingo. Y en este caso, pues también ha sido para nosotros una referencia todo ese conocimiento que tiene Emili Brugalla de la obra de Mompou. Él tiene toda esa música editada, o sea, tiene un CD hecho con toda esa música, es un material que él conoce mucho y que también para nosotros ese encuentro de música y poesía pues ha sido un viaje, como decimos al final, ¿no? Hay un momento que yo digo, trabajar estos materiales extraordinarios es algo muy especial, ¿no? Porque en esta búsqueda de un espacio de serenidad, nos damos cuenta de que no estamos solos, ¿no? Sino de que eso que estás buscando también te está buscando a ti. Y bueno, y con eso, pues en fin, después ya sea acaso a través de las preguntas, pues podremos comentar más aspectos. Pero sí, en esta idea también de espacio vacío, de música, la pintura, la palabra, y para que de alguna forma nos conectemos con lo esencial. Evidentemente también hay una luz de Dani Checa, ¿no? Y así, y 2 cosas que me he olvidado de comentar. Por un lado es que el dramaturgista de este espectáculo es José Carlos Plaza. Con él hemos hecho, pues, en fin, hemos hilvanado todo lo que era el espectáculo y la selección de la poesía, pues la ha hecho él. Evidentemente están las 3 grandes, ¿no? Que es Noche Oscura del Alma, Llama de Amor Viva y El Cántico Espiritual, que es su obra culminante. Y luego también otra persona que ha sido fundamental, que es un pilar dentro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es el maestro de la palabra, el maestro de la voz, que es Vicente Fuentes. O sea que aquí hemos sido nosotros 3, más esas 2 personalidades también del mundo del teatro, José Carlos Plaza y Vicente Fuentes. Y a mí lo que sí que me gustaría, ya sé que igual me he extendido un poco, es darle la palabra a, como decía antes Salvador Suñer, ¿no? Que somos... yo soy en este caso el director del espectáculo, soy el director de la compañía, pero me gustaría pues, tanto que como Adriana Ozores y Emili Brugalla pues también pudieran hacer su aportación antes de que abriéramos el torno de preguntas. Muchas gracias. Adriana, si te parece. Sí, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, yo te oigo bien. Ok. Bueno, eso, yo quería hacer hincapié en lo que ha dicho Luis, en el sentido de que el estar en contacto con el arte, con una expresión artística, en este caso sobre todo con la poesía de San Juan y con la música de Frédéric Mompou, eso te coloca en una disposición para poder, para poder emprender un camino de búsqueda y de encuentro con algo que nos trasciende, ¿no? Entonces, cómo el arte es una herramienta que podemos utilizar de una manera espléndida. ¿Qué ha pasado primero, bueno, pues eso, darle las gracias a Luis por poder, porque de alguna manera vuelvo a la compañía después de muchos años de haber caminado por otros lugares y después de haber estado prácticamente 10 años en la compañía, sobre todo con Adolfo Marsillac, ¿no? Pero lo que quería comentar es cómo cuando uno se introduce en San Juan, hay una especie de, digo como actriz ya, ¿no?
hay una especie de baile con él. Cómo vas conociendo a esa persona, a ese alma, y cómo de qué manera tiene imbricado lo más sencillo del ser humano y lo más elevado, es sobrecogedor. Y eso lo podemos ver a la hora, mientras transitamos sus versos, ¿no? Claro que hay un maravilloso acompañamiento. Yo creo que Lluís, en esa voluntad de acercamiento de los grandes místicos, lo ha conseguido en este montaje, y el acompañamiento de la música de Emili, que es una maravilla. Pero la sensación que yo tengo como actriz es esa, ¿no? Es como de un baile donde tú te encuentras y te dejas llevar por San Juan. Hay algo que yo tengo la sensación que te coge de la mano y tú te dejas llevar por él, ¿no? Y en ese baile te encuentras con él y encuentras cómo este hombre es capaz de, desde esa especie de algo así como Whitman, ¿no? Hay algo de expresión de la naturaleza por encima de cualquier cosa, de esa sencillez de la naturaleza que lo tenemos todos a mano, te lleva a lo más alto, ¿no? Entonces es un acercamiento de uno, por no decir, de uno de los grandes místicos que tenemos, un acercamiento a los que están sentados en el patio de butacas y por supuesto a nosotros como actores, como músicos, como etcétera, etcétera. Entonces, no sé, a mí me parecía, bueno, yo quería recitar a San Juan y de repente viene Lluís y me dice, hombre, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? O sea que ha sido un verdadero viaje de amor, esa es la palabra. Gracias, Adriana. Ahora a ver si Emili, porque aquí lo tenemos, a Emili. Sí, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, después de las palabras de Lluís y Adriana, queda poco por decir, la verdad. Yo quería insistir en este aspecto que tiene. ¿Por qué se junta a San Juan y a Montpou? Esto fue una propuesta de Lluís, ¿no? Atrevida, porque hay 4 siglos que lo separan, pero en el fondo son dos personajes, 2 artistas, 2 santos, que entran en el mundo interior, en el de profundis, ¿no? Lo que sería un de profundis, que es la prisión, el enclaustramiento. Curiosamente es una cosa que hemos podido vivir un poquitito con los confinamientos, ¿no? Con estas apreturas que tenemos o incertezas en el mundo de hoy, ¿no? Y entonces, la verdad es que tenemos un abismo interior, todos nosotros, que lo tenemos que investigar porque estamos enfrentados. De hecho, la condición humana se enfrenta entre un abismo interior y uno exterior, ¿no? El de fuera, que son las amenazas del mundo, y el de dentro, que son nuestros monstruos interiores. Y esto, tanto Montpou como San Juan, se ponen de lleno, ¿no? Se ponen las botas y es fantástico ver, pues, cómo se asemejan en este sentido, ¿no? Luego, también yo como músico, quería decir que la música callada, que es la que yo interpreto, es una música que aguanta poco el escenario. Es una música muy introspectiva, que no está hecha para el espectáculo, ¿no? Entonces yo había pensado siempre en presentar esta música acompañada de poesía. Esto ya lo había hecho en Cataluña con Enric Arquimbau, ¿no? En que yo tocaba toda la música callada. Y luego pues me llamó Lluís y fue fantástico. Y le agradezco mucho de poder colaborar en este proyecto exclusivamente con la poesía de San Juan, ¿no? Yo creo que la poesía de San Juan ayuda a la música de Montpou a nivel de espectáculo para el público, ¿eh? Son como 2 puertas de entrada comunicantes, ¿no? Y también la música de Montpou ayuda emocionalmente al público a entrar en esta palabra tan rica, pero bueno, también difícil, ¿no? de San Juan. Y al mismo tiempo nos ayuda a nosotros. Yo estoy muy contento de que en los ensayos con Luis y Adriana, ellos me decían, cuando tocas el piano nos ayuda mucho, ¿no? Yo pensaba, sí, os ayuda mucho. Bueno, pues muy bien, yo toco, no sé. Y la verdad es que a mí también me ha ayudado mucho
Adriana y Luis recitando y la poesía de San Juan me han ayudado mucho para enriquecer la forma de tocar a Montpou. O sea, creo que hemos salido todos un poco ganando y esto sería lo bonito que llegara al público, ¿no? Un poco estas vivencias que hemos tenido entre nosotros muy ricas y muy llenas, ¿no? Y también delante de lo que vivimos fuera, ¿no? Esta incerteza, estos miedos, pues es bonito tener este jardín interior, ¿no? que cultivamos entre todos y en el escenario también, ¿no? Estupendo. Qué bien lo contáis. Muy bien, muy bien. Yo por eso creo que era importante que habláramos los tres, porque yo creo que ahí se puede traslucir, ¿no? Ese feliz encuentro, ¿no? de que se ha producido, de que no ha sido fácil, porque claro, también hemos ido buscando, hemos ido haciendo un camino, pero creo que hemos llegado a un sitio que, como bien dice Emili, ojalá eso podamos hacer que llegue al espectador. Solo decir, porque se me ha olvidado de otras cosas, que esto también es una colaboración con que lo hicimos por primera vez en el Museo del Prado, en el auditorio del Museo del Prado, que es en la voluntad de colaboración también con el Instituto Cervantes. Teníamos algunas ciudades europeas donde íbamos a hacer eso, pero debido a la pandemia hubo que cancelarlo y de momento pues estuvimos en el Festival de Almagro. Lo presentamos un solo día a puerta cerrada, como quien dice, para el personal de la casa antes de Navidad y luego, pues la semana que viene estaremos en Úbeda, que es el sitio donde está enterrado, ¿no? San Juan de la Cruz. Y a partir de ahí, bueno, pues... Salvador, si vols afegir alguna cosa... No, yo solo esto. Yo no lo he visto, yo no he visto Alma y Palabra, porque no se ha hecho para que lo viera. Lo hablamos con Luis después de haberlo hecho ellos en el Prado, pero no lo he visto, por lo tanto, no puedo decir nada. Solo una cosa, y es que tengo muchísimas ganas de verlo y de oírlo, sobre todo de oírlo. Porque a mí me fascina cómo la gente de la compañía, o salida de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, sabe decir el verso. Esto da una envidia, Adriana, que tú no lo sabes. La envidia que da esto aquí. Uno de los problemas que tenemos, desde mi punto de vista, grande es el catalán. Es decir, no tener esta escuela de cómo se dice el verso. Lo siento, Luis, pero es así. No, yo, eso es una de las razones por las que también yo tenía muchas ganas y bueno, yo he hablado de Vicente Fuentes y bueno, y Adriana también es un ejemplo de toda una época y lo bueno que eso no es un decir de algo que ya está resuelto, sino que está esa búsqueda, ¿no? de cómo es ese trabajo con esta palabra, porque eso es algo también que no es decir ya lo tenemos y ya está, sino que es esta parte de laboratorio y de insistir. Yo ahora estoy trabajando aquí pues con gentes que han sido de distintas promociones de la joven compañía. Adriana va a hacer también una dirección, ¿no? Dentro de la temporada también con ellos. Entonces, bueno, esto es uno de los alicientes porque, de verdad, quizá también porque dentro del repertorio están estos autores, ¿no? Y en Cataluña pues no están ese abanico, ¿no? de grandísimos autores, aunque algunos hay, lógicamente. Pero aquí, claro, se ha puesto mucho hincapié y hay todo un trabajo hecho. La compañía lleva, pues eso, 33 años y eso es algo que se ha tenido en cuenta y la verdad es que hay muchísimo trabajo hecho. Es un placer estar aquí y disfrutarse de eso y queda también muchísimo trabajo por hacer. Bueno, si os parece, pasamos el turno de preguntas. Tenemos a Jordi Bordas del Punt Avui. Un segundo, Jordi, que te activo. Sí, Jordi. Vale, ara em sembla que sí. Vale, dues coses només. Primer de tot, quan es fa aquesta selecció i es parla d'aquesta selecció de novel·la mística, de novel·la de poesia mística, no sé per què, quina és la decisió de quedar-se amb Sant Juan de la Cruz i no abordar també fer una mena de diàleg amb Teresa de Jesús, que suposo que deu ser un fet que deu haver fet altres vegades.
I després, Lluís, has parlat de que era útil la poesia mística i són dos conceptes que m'han semblat bastant xocants, no? Perquè útil és el món pragmàtic i precisament aniria bastant enllà d'aquesta imatge o d'aquesta idea de la reflexió i del món interior, no? Però tot i que estic d'acord amb tu que pot ser molt útil pensar en un mateix i pensar. No sé fins a quin punt el vers parla o va dirigit cap a Déu o cap a un mateix en aquesta poesia mística. I ja, això. Molt bé. Es veritat que, perdón, es verdad que al principio, lo digo, bueno, Adriana, no sé si ha sido la pregunta, era un poco en el sentido de por qué solo San Juan y no de repente pudiera ser San Juan y Santa Teresa, ¿no? Haber hecho un recital, por ahí es un poco lo que él... Sí, perdoneu, que sembla que no s'està sentint. Un segon, sisplau. Sí, podeu parlar, sisplau? Hola. Hola. Sí. Hola. Lluís. No se'l sent amb ell. No silenciar. Ahora, Perdón. ¿qué tal? ¿Se oye? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues la primera idea era plantearse Santa Teresa, podían ir juntos, ¿no? Pero luego yo vi muy claro de que luego habrá el de Santa Teresa, o sea, justamente para poder no ir solo con la idea de poesía mística, sino de entrar concretamente en San Juan de la Cruz. Ese recorrido, evidentemente, que ellos pues, tienen vasos comunicantes. La segunda vez que está en la cárcel es Santa Teresa la que le ayuda a escapar. O sea, quiero decir que hay una relación. Pero yo creo que aún así son dos obras con una entidad, aunque en cosas se parezcan, pero que son muy diferenciadas. Entonces, sobre todo hay esta parte, y a lo mejor liga con la segunda pregunta o el segundo comentario, ¿no? Que es, en San Juan hay, cuando él hace toda esa descripción de su vida al Monte Carmelo, o sea, él haría todo un material como para que ese viaje hacia uno mismo, ese viaje hacia Dios, era un viaje posible. Entonces él se preocupa de dar las herramientas para que uno lo pueda llevar a cabo. Entonces, para mí es muy importante porque decimos poesía mística y de repente es como algo que queda, bueno, los místicos son unos pirados, ¿no? Algo como que está allí, de que se les ha ido un poco la olla y que sí, que ellos, ¿no? Incluso yo tenía esa idea de los místicos que levitaban, ¿no? Que de repente estaban como... y queríamos, y ahí lo hemos compartido, por eso ese sentido de utilidad, de sentir que la parte mística es una parte tangible, es algo concreto. Cuando él hace la primera descripción, ¿no? y habla de lo que quiere decir deshacerse de toda la parte material, son muchas cosas concretas. Para ser un poco burdo, es como decir, para mí esa capacidad de trascendencia existe igual al alcance de la humanidad como está la parte sexual, ¿no? En cambio, una la utilizamos o la utilizamos mejor o peor, pero la utilizamos, y la otra es como que solo pertenece a unos cuantos. Dices, no, la capacidad del cerebro de trascender y de hacer ese viaje, eso está al alcance de todos. Y entonces tenemos a alguien como San Juan que nos lo hace, aunque es verdad que está en un sitio, digamos, elevado, pero de fondo lo que él cuenta, y además en el cántico espiritual está muy claro, o sea, hace un paralelismo total en el amor, entre lo que es el enamoramiento. Entonces, están ahí unas cosas que, aunque pueda parecer que es lejano, es muy cercano. Entonces, el solo hecho de hacer ese trabajo de acercamiento me parecía que ya daba de por sí mismo, pues, y de ahí que viene la palabra útil, ¿no? Pero en el sentido de decir, no lo cataloguemos, no lo pongamos en un pedestal, sino que lo utilicemos, que es algo, por eso hablaba en el principio, que es el yoga, que es el budismo, que es el taoísmo, son disciplinas, son herramientas que si tú las practicas,
dan un resultado, ¿no? Ayudan a ese sosiego. Y entonces yo quería equiparar la poesía mística de San Juan de la Cruz, ponerlo al mismo nivel que estas otras disciplinas. Vale, tenemos una pregunta de parte de Marta de Radio Nacional de España, que no le está funcionando bien su micro. Marta pregunta si puede hablar un poco de cómo afectan las nuevas restricciones que entran en esta noche aquí en Cataluña a nivel del aforo en el temporada alta. De momento no afectan en nada, prácticamente, porque nosotros ya iniciamos el festival decidiendo que tendríamos los teatros al 50%. Por lo tanto, ahora está al 50%, no afecta en nada. Hasta aquí. En el futuro ya veremos, porque no se sabe. En algo sí que afecta, pero no es el aforo. Y es que, por ejemplo, los actores que vendrán, Luis Omar, Adrián Ozores, los músicos, Emilio Bulgalle, no sé dónde van a comer, pero esto ya lo solucionaremos. Claro, es verdad. Ahora me doy cuenta. Bueno, iremos a tu casa. Exacto. Bueno, con mascarilla. No, pero con la gota. Pero eso es otro tema. En todo caso, al aforo no. Nosotros el aforo lo marcamos ya al 50%, excepto todos los espectáculos familiares, porque allí había grupo convivencia, pero por lo tanto no afecta en nada. La gente tiene sus entradas y no tendrá ningún problema. Sí que el espectáculo de Rigola, que tenía que hacerse mañana en el municipal, se tendrán que hacer 4 funciones porque hay que cambiar de sala, pero eso no tiene nada que ver con lo de aforo. Vale, Marta pregunta si podías hacer una valoración de qué opinas respecto a las medidas que se han tomado en relación al teatro, claro. Soy especialista en estas cosas. Yo supongo que los que las toman con lo mejor de las intenciones. Por lo tanto, nada, nosotros a pechugar y a intentar que lo que hacemos, que es teatro, tenga lo más importante, que encima del escenario haya cosas que valgan la pena, por las cuales valga la pena salir de casa, hacer las cosas y todas estas historias. Este es nuestro trabajo y dar la máxima seguridad posible. Aparte de esto, yo creo que hay que proteger la salud de los ciudadanos y no puedo valorarlo porque no tengo ni idea de cómo se tiene que hacer esto, cosa que creo que pasa a todo el mundo, incluso a los especialistas. Perfecto. Tenemos una pregunta más de Jordi Borda, del Pont Avui, luego daremos paso a Aleix Freixas de ACN. Hola. Una última cosa. Habéis hablado, Adriana, y me ha parecido entender que además de la poesía también introducís elementos sobre vuestra vida, ¿no? Cómo os ha afectado. No sé hasta qué punto esto es lo percibe el espectador o es un viaje interno que tenéis vosotros. Lo digo porque hace muy poco la Núria Espert hizo un espectáculo parecido, ¿no? Parece recordar con fragmentos de Lorca. Y ella jugaba con su misma biografía y con su relación con Lorca, ¿no? Y no sé si eso se produce aquí o no. Bueno, o tú, Adriana, no sé si lo quieres. A ver, no somos 3 actores que nos sea absolutamente ajeno ese viaje personal. No, somos 3 actores, 3 personas interesadas en ese tipo de viaje personal hacia adentro y hacia afuera, porque en definitiva es lo mismo. Entonces, que si nos ha transformado, absolutamente. O sea, cualquier personaje que tú hagas honestamente te va a transformar. Si además la entrega a San Juan es, o sea, sin paracaídas, porque es como yo entiendo que tiene que ser, pues es mucho mayor el encuentro, ¿no? Creo que efectivamente hay que hacer hincapié en esa herramienta que es San Juan para quien quiera iniciar ese viaje, que primero tiene que sentir una necesidad para iniciar ese viaje, pero además, especialmente creo yo en el cántico, te da hasta los pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso.
¿qué pasa? Que el vuelo poético de San Juan es tan brutal que hay que volar con él. Es que eso es la sensación que yo tengo con San Juan, es de un baile. Tienes que estar con él jugando y bailando en ese encuentro especial. Pero que nos ha cambiado, desde luego, te cambia Lady Macbeth, no te va a cambiar San Juan, claro que sí. Sí, un poco en lo que él decía también, sí, en esta aportación nuestra, o sea, no es tanto, hablas del romancero gitano, ¿no? De que un poco iba salpicado la poesía de Lorca con sus vivencias dentro de otro... No es eso, esa está más, como bien decía Adriano, yo he dicho al principio, somos 3 personas que tenemos esa inquietud de búsqueda tanto hacia adentro como hacia afuera, y de alguna forma lo que sí que hacemos es mostrarnos y decir no esconder de que nosotros estamos en esa búsqueda, y cómo este material, de una forma u otra, a través, lógicamente, en el caso de Mili, a través de la música, y nosotros a través de la poesía, pero sí como de alguna forma nosotros somos como aprendices y de ese viaje que propone San Juan. Entonces nosotros sí que hemos sido 3 personas que hemos partido de que teníamos esa inquietud, eso ha sido, yo creo, un añadido fantástico, y luego pues sí compartimos algo de esta experiencia nuestra personal, pero en relación a esa búsqueda. Hay algo de eso que ahora creo que es la palabra que se dice devising, ¿no? Que de repente se mezcla un poco el trabajo de lo que haces con la propia experiencia personal, o sea que algo de eso sí que forma parte de lo que se le explica. Sí, de alguna manera, no sé si se me oye o no. Sí. No, digo que de alguna manera sí que la propuesta de Lluís es hacer como pequeñas introducciones desde nosotros, actores, a lo que es la poesía de San Juan. La propuesta de Lluís no es dejar al público que solo él agarre lo que pueda, no, hay una guía por parte nuestra, con unas partes en prosa, donde vamos como, guiando al espectador por dónde está yendo San Juan en ese momento. Y creo que eso es fantástico, porque esa era la intención, ¿no? La de acercar este gran poeta ahora, a nosotros, y aquí y ahora, ¿no? Jo volia... Se'm sent? Sí. Sí. Jo volia afegir una cosa, per la pregunta que feia Jordi, és que som una mica mèdiums i professors, no? Que també ho ha dit el Lluís, no? Té una cosa didàctica, però també som mèdiums. En un moment donat ens assaltem la nostra personalitat, no entrem en els detalls de les nostres vides, sinó que per entendre aquesta poesia i aquesta música ens hem hagut d'abandonar i perdre'ns una mica. I això és bonic perquè hi ha un moment en què semblem pedagogs i l'altre moment en què semblem com bojos, no? Dintre de la música i la poesia. Molt bé, molt bé. Sisplau, Aleix, si pots formular la teva pregunta. Sí, buen día, buenos días, muy rápido. Si podemos detallar un poco más cuál será la puesta en escena o cómo será la puesta en escena, la escenografía que va a haber, un poco 4 detalles de esto. Gracias. Sí, ya lo he dicho, no escenografía, teatro vacío, o sea, un piano de cola, 2 sillas, una alfombra, una pequeña mesa donde tenemos el incienso, y tenemos ahí y el Cristo de Velázquez. Ahora, en función de cuando lleguemos el domingo, veremos pues en el fondo, pero la idea es de que sea teatro vacío y evidentemente una luz que va creando pues las distintas atmósferas, y la idea también es de jugar con los palcos en un momento dado del teatro, o sea, es adaptarlo a lo que es. Lo hicimos y que fue un espacio mágico absolutamente en el Corral de Comedias en el Festival de Almagro, y allí además lo hacíamos que empezábamos que era de día y terminaba que era de noche, o sea, había comensal al aire libre, había todos los ingredientes. Entonces, es desnudez total, no hay la pretensión de que haya en absoluto escenografía. Sobre todo, la escenografía es la música de Mompou y la palabra de la poesía de San Juan, y evidentemente esta presencia, que hay momentos que la ponemos más en valor o menos con la luz, pero del Cristo de Velázquez.
Perfecto, pues no tenemos ninguna pregunta más. No? ¿Queréis despediros? Doncs bé, moltes gràcies a tots. Os esperamos en Girona. Os daremos algo de comer, no temáis, no sé qué, pero... Y repito, sé un inicio de relación más intensa con la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Cuando estaba en Marsillac me acuerdo que, de hecho, antes fuimos nosotros al teatro a Madrid con la Nit de Reis, que dirigió con Rachidric, que Adolfo Marsillac nos invitó allí a hacer el espectáculo, que no vino la compañía aquí, por lo tanto, noblesse oblige, ahora toca que vengan también. Perdona, Salvador, disculpa, hi havia una pregunta de la Marta Cervera del periòdic que se'ns havia quedat pendent. Un segon, que la recuperem. Marta quería saber si este espectáculo se verá en más sitios de Cataluña, dado que ha agotado localidades. En principio estamos con los calendarios, o sea, quiero decir, era esta única visita y de momento no.